Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Bienvenidos una vez más a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes. Donde quiera que nos escuchen, como quiera que nos escuchen. Contentos de grabar un episodio de un tema que me he encontrado últimamente en el departamento de emergencias y decidimos platicar de él hoy con ustedes, el tema de mareo y vértigo. Pero antes de entrar a lleno, Meraz, fíjate que este fin de semana estuve en una reunión y me encontré con unos radioescuchas o fans, como quieras decirlo, que te mandan muchos saludos aunque estés muy lejos. Y justo Gracias. me recomendaron si podemos hablar de este tema y que les gusta mucho esta primera parte donde platicamos o chacoteamos de cosas muy sencillitas. Entonces, para no perder la costumbre, ¿tú qué tienes hoy de chacoteo para platicarnos de recomendaciones? Pues ahora voy a cambiar después de la influencia tuya y del doctor Valdovinos en el último episodio. Entonces les voy a recomendar un vinito que me gusta mucho. No es nada elegante, no es nada del otro mundo, pero está bueno, bonito y barato. Es de California, de Napa Valley, se llama Bread and Butter o pan y mantequilla, que en inglés es una expresión que se utiliza para decir el pan nuestro de cada día, así como, ¿qué es lo que ves en urgencias? No, pues el pan nuestro de cada día es el vértigo, entonces Bread and Butter es el pan nuestro de cada día, básicamente. Sí, hacen varios, el que tengo ahorita es un Cabernet y está delicioso. Mira, está un poquito frutadito, un poquito dulce, no tan alcohólico, y eso es todo lo que te puedo decir para no estarte de aquí inventando cosas. Pero está muy bueno, muy fácil de tomar, digo yo, o sea, no tiene sabores tan complejos y creo que queda muy bien para muchas ocasiones. No está tan caro, yo creo, es así un precio promedio y se lo recomiendo mucho. Échenle un ojito, yo creo que lo consiguen fácil en México siendo un vino estadounidense y pues ahí se las dejo. Y lo he visto en Costco, yo no lo he probado personalmente, pero sí siempre es bueno tener estos vinos que no te destruyan tu cava, ¿no? Porque de pronto te juntas vinos buenos y llegan los invitados y te los acaban. Entonces tienes que ir a algo que se llaman cellar protectors, como guardacavas, ¿no? Para los golleteros, güey. Ándale, este es exactamente un día así que vas a grabar tu podcast o que estás viendo una película o que estás echándote, no sé, a ti que te gusta eso de los baños de espuma, pues echas tu vinito aquí, uno de estos sin mayor problemas. Y ya. Bueno, yo ahorita estoy tomando agua natural, Meras, estoy en desintoxicación, entonces no voy a recomendar vino, pero bueno, probaremos ese bread and butter. Pero bueno, yo les tengo una recomendación de un libro que se llama Muere con Cero o Die with Zero. Está súper interesante, tanto que a mi gente cercana les regalé una copia a cada uno de ellos. Habla sobre cómo morirte con cero en tu cuenta, ¿sí? Que te lo gastes cuando más lo vas a disfrutar, que lo que te vas a llevar son experiencias y recuerdos. Obviamente no que te quedes sin nada al final de tu vida, pero que te quedes con lo menos posible, que le des a tus hijos, si es que tienes hijos, cuando a ellos más les sirve el dinero o darlo en caridad, ¿no? Pero no cuando te mueras, o sea, si no ya a ellos se les va a pasar cuando les pudo haber sido de mayor provecho. Y creo que es este balance que siempre todos estamos buscando en nuestras vidas, de gozar la vida y no trabajar tanto. Y está muy, muy bueno, se los recomiendo, ¿eh? Todo muy interesante, es una situación que ya me empecé a plantear desde ahorita. ¿Cuál sería la mejor estrategia para llegar a la vejez con un buen colchón para retirarte lo más temprano posible, que te alcance para toda la vida manteniendo un buen estilo de vida? Entonces es un balance ahí delicado. Yo no sé si vaya a dejarle algo a alguien, pero y si no, pues me lo llevaré todo, no, no es cierto. Pero pero sí es un muy buen tema que hay que revisar tarde o temprano. Un consejo que nos dio un amigo que es muy bueno en las finanzas es que el dinero que más vale, en el futuro obviamente, el dinero que más vale es el que ahorres ahorita. Eso nos dijo. Entonces,
te pones a pensar porque también dices, bueno, ahorita no lo necesito, me voy a dar unos lujos, pero cada peso que se ahorre hoy con intereses en el futuro va a ser mucho más valioso. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, habla también de ese dinero que guardas en el futuro, que puede ser que ya no te sirva tanto cuando ya tus necesidades básicas bajan y ya no lo puedes disfrutar. Entonces, es justo ese balance, ¿no? Entonces, tanto el que guarda mucho como el que no guarda nada, es encontrar ese sweet spot, ¿no? Sí, 100%, todo un tema. Bueno, pues antes de que me marees mucho con tu bread and butter que ya te vi que te estás tomando, vamos al mareo, ¿no? Oye, el paciente llega a consulta frecuentemente refiriendo este tipo de mareo. El método tradicional de diagnóstico, cómo abordarlo, se desarrolla hace más de 50 años basado en qué tipo de mareo tiene el paciente. Entonces tú le preguntas al paciente, ¿qué es mareo para ti? ¿No? Y el paciente dice, no, pues si todo me da vueltas, pues es un mareo tipo vértigo, o al pisar me siento medio inestable, pues es mareo tipo inestabilidad. Si sientes que te vas a desmayar, ¿no? Te desmayas, pues mareo tipo presíncope o síncope. Y finalmente, el que nunca le he encontrado traducción al español, que dicen lightheadedness o como cabeza volada. Y en base a esos tipos de mareo, tú armabas tu diagnóstico diferencial. Si bien históricamente se ha hecho mucho sobre esta distinción entre mareo y vértigo, la evidencia actual sugiere que esta distinción tiene muy poca utilidad clínica, ¿no? O sea, hay pacientes que dan sensación de vértigo y pues es una arritmia cardíaca, ¿no? Y hay pacientes que tienen lightheadedness y puede ser un mareo de origen central, entonces la verdad es que no sirve mucho. Pero ¿sabes cuál otro ahorita se me viene a la mente? De que nunca me sirvió para nada y me chocaba y los pacientes cuando se los llegué a preguntar me veía con cara de ¿what? Es cuando le preguntabas al paciente, bueno, pero ¿siente que todo le da vueltas o que usted está dando vueltas? El clásico Exacto. vértigo objetivo o subjetivo. Qué cosa tan inútil. Los pacientes nunca Semiología saben qué chafísima, ¿no? contestar. Sí, una semiología chafa. O sea, hay un chorro de causas de vértigo, por eso es prudente de pronto hacer una historia clínica detallada y un examen físico como para orientarnos un poco, pero ¿por qué no nos hablas del diferencial de este mareo o vértigo, como quieras decirle? Aparte de lo que nos mencionaste, que obviamente van a estar aquí, ya poniéndole un poco de números, en la Clínica Mayo hicieron una serie muy buena de los pacientes que llegaron a urgencias quejándose de mareo y revisaron 13 años. Este estudio lo publicaron en el 2008, o sea, ya es viejito, pero es muy ilustrativo. Entonces, ellos analizaron 9,472 casos de mareo en estos 13 años, que fueron un total de 3,3% de las visitas a urgencias. Y entonces los diagnósticos más frecuentes fueron alguna situación otológica o vestibular en un 33%, cardiovascular 21%, respiratorio 11,5%, neurológico 11%, incluido 4% de cosas cerebrovasculares, alguna lesión 10,6%, causas psiquiátricas 7%, causas digestivas 7%, lo cual es demasiado alto. ¿Qué causa digestiva te da mareo, no? Pues igual y tenía diarrea y se mareó. Causas genitourinarias 5% y causas infecciosas 3%. El síntoma de mareo es totalmente inespecífico y bueno, claro que habría que empezar la semiología por cuestiones otológicas y o vestibulares y neurológicas, que son las más temidas. Y otra cosa muy importante que describieron estos doctores es que más o menos la mitad de los casos tuvieron un diagnóstico médico, 22% solamente dijeron un diagnóstico sintomático, por ejemplo, ese paciente tiene vértigo y ahí quedó la cosa, ¿no? Y todos los pacientes con mareo se encontró que tomaban más tiempo en ser revisados totalmente y les hacían más estudios de imagen en una situación desproporcionada contra los diagnósticos. Les hacían más tomografías y más resonancias y también los internaban más frecuentemente y todo esto era significativo. Entonces esto nos da una perspectiva de que el mareo es algo común, de que tiene muchas causas, que es algo que nos toma tiempo, dinero y aumenta los costos y casi nadie le sabemos bien a cómo abordarlo de una forma práctica. Las causas se reparten en un chorro, entonces si quisiéramos simplificarlo, pues no está tan simple únicamente por las causas, entonces sí hay que tener algún abordaje sistemático que justo de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Entonces hoy Sí. nos centraremos, Meras, en abordar las causas más comunes y graves de mareos de nueva aparición en adultos, sobre todo relacionados a emergencias.
Las causas malignas o peligrosas de vértigo pueden ser hasta el 15% de las emergencias, y estas a veces se pueden presentar como mareos aislados imitando a cuestiones benignas. Entonces son las que se nos dan mucho miedo que se nos vaya a escapar algo como un EBC, ¿no? Como un stroke, como un infarto cerebral de la circulación posterior. Y también de pronto nos hacemos muy conchudos con los estudios, ¿no? Y la clínica, pues, como la vamos olvidando, ¿no? Si hablamos con un doctor de antaño, obviamente nos los va a reprochar, pero también creo que en la generación que nos encontramos, también debemos de retomar esa clínica que tiene una buena evidencia y evitar ese uso indiscriminado de los estudios de neuroimagen, por ejemplo, en este tipo de pacientes que pueden tener de pronto un bajo rendimiento si no los utilizamos de la forma apropiada. 100%, sobre todo porque muchos de estos problemas se originan cuando son problemas centrales en la circulación posterior y sabemos que las tomografías son pésimas para evaluar esa área anatómica, las resonancias son mejores, tampoco son perfectas. Entonces lo mejor es elegir los estudios en pacientes que sean de mucho riesgo para tener mayores rendimientos. Pero últimamente, en los últimos, no sé qué serán, unos 10 años, Aldo, se puso más de moda el abordaje que su columna vertebral es la temporalidad del mareo vértigo y que lo desencadena. Y ya dado que tú has leído muchísimo al respecto, yo hace mucho que no leo el tema a profundidad, ¿por qué no nos explicas de qué viene este nuevo abordaje? Sí, leí un artículo del doctor Newman Tucker sobre este abordaje que se llama titrate o titrate y tiene un acrónimo, ¿no? De timing del inicio de los síntomas, de los triggers que son de los desencadenantes y una exploración dirigida. Y con este abordaje, el doctor Newman Tucker y bueno, tiene otro coautor, dividen al vértigo en varios síndromes, ¿no? Sobre todo en los principales que tienen que ver con la temporalidad y los desencadenantes. Uno es el vértigo persistente, ¿no? O sea, que es continuo, y el otro son los vértigos episódicos, son los vértigos que ocurren por episodios, o sea, tenemos vértigo, desaparece, y este puede ser espontáneo o desencadenado por alguna causa. Recientemente salieron unas guías que se llaman GRACE 3 sobre cómo abordar vértigo o mareo agudo en el departamento de emergencias, que son de mayo de este año, hacen eco a este mismo abordaje. Y nada más mencionar que este doctor Tucker de Johns Hopkins, me parece, tiene una serie de videos que está en internet de cómo hacer las maniobras, por si no quedara claro cómo se hacen o ustedes lo quieren ver, les pasamos las ligas para estos videitos, están muy buenos la verdad. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, vamos a un caso clínico. Llega al servicio de urgencias del Hospital General de los Mochis número 3. Obviamente este es su nombre inventado. Una señora que le vamos a llamar Laura, tiene 60 años y se viene quejando de mareo, que es un síntoma nuevo y cuando le estás preguntando ella te dice que ella no tuvo ningún desencadenante, ningún accidente, ninguna caída, etcétera, etcétera, y que desde que se despertó hoy a las 8 de la mañana ha tenido este mareo y que ya un poquito más de información que nos da, que es una sensación subjetiva de movimiento con náuseas y vómito. Y es permanente porque no puede caminar. Entonces, va a urgencias, tiene signos vitales normales y en tu exploración, pues lo primero que le ves después de los signos vitales son sus ojitos y observas que tiene un nistagmus continuo hacia la derecha. O sea, la fase rápida está hacia la derecha. ¿Cómo lo abordas, mi estimado? En este titrate o este abordaje, pues estamos hablando ahorita de un vértigo o un mareo que lo empotramos en el síndrome vertiginoso agudo, ¿no? Que es un mareo continuo, puede durar de minutos a horas, es un cuadro monofásico con mareo agudo persistente y que tiene nistagmus, ¿no? Ese es el punto clave. Aquí vemos comparado con el otro síndrome que es episódico, recurrente, que este paciente no entra aquí, ¿no? Vemos si tiene algún factor de riesgo cardiovascular. Hacemos una exploración neurológica detallada si tiene algún dato de focalización, ya sea en fuerza o sensibilidad. Evaluamos sobre todo la circulación posterior. Entonces existen las mortales 5Ds, ¿no? De diplopia, disartria, disfagia, disfonía, dismetría. Y nos fijamos en tipo de nistagmus que tiene. Cuando el nistagmus es vertical, pensamos en alguna causa central. Cuando es horizontal y no cambia, pensamos en algo más periférico. Interrogamos sobre cefalea, dolor en el cuello, ¿no? Cefalea pensando en hemorragias cerebelosas o el dolor en el cuello en disección de las arterias vertebrales y evaluamos la capacidad del individuo para incorporarse, ¿no? Para caminar y la audición. Es como yo lo abordaría, sobre todo abordando neurológicamente algún dato de alarma. Y en el paciente que tiene nistagmus,
es donde aplican las maniobras especiales, ¿no? Que son las de la exploración física. Ahí hay que apoyarnos en estos videos que están ahí en YouTube, unos por el doctor Peter Jones, que se los recomiendo, les vamos a poner el link. Y él da algunos ejemplos de pacientes que tienen, obviamente, alterados el estudio y te permite hacer la prueba, porque cuando yo la leía, la verdad es que no me quedaba claro. Entonces, la exploración física, existe una maniobra que se llama HINT Plus, que es la abreviatura de HINT, donde se hace un estudio que es el estudio del impulso cefálico. Tú le pides al paciente que mire tu nariz, por ejemplo. El doctor recomienda que tú le muevas la cabeza a 30 grados y que esté mirando tu nariz y rápidamente le sacudes la cabeza hacia el centro. Si el paciente sigue todo el tiempo con tus ojos, tu nariz, es una prueba negativa. Y si en algún momento, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, el ojo tiene como un brinquito para alcanzar ese movimiento rápido, una sacudida que le llaman, es una prueba positiva, ¿no? Y la prueba positiva te dice que vestibularmente a nivel periférico algo está fallando. Por ejemplo, en esta paciente, si yo le hago la prueba y sus ojos brincan o tiene esa sacudida, habla que es algo periférico y no es algo central. Luego está la otra maniobra que se llama skew, que tú le tapas un ojo y luego otro, y si los ojos se desvían del mismo nivel horizontal, ¿no? Si uno se mueve para abajo o para arriba, también nos habla de un problema central en este caso. Y el tipo de nistagmus que hablamos, cuando es un nistagmus vertical, pensamos en algo central, o cuando es un nistagmus que cambia de posición, o sea, si tú le dices, mira a la derecha y se mueve más rápido a la derecha, mira a la izquierda y ahora se mueve más rápido para la izquierda, o sea, que cambia, que ya no es un nistagmus unidireccional, también nos habla de algo central cuando cambia de posición. Y el plus es la audición, es evaluar la audición. Los pacientes que pierden la audición en oído, tu diferencial es que no ha tenido un EBC de una parte del cerebelo muy específica donde pierdes la audición, y son pacientes que debes de estudiar más profundamente. Y si ven estos videos, porque entender lo que se hace con este impulso cefálico está medio difícil, así nada más en un podcast, pero yo lo que hacía es con el paciente viendo hacia mi nariz, lo moví un poquito de un lado hacia el otro para que fuera relajando el cuello y no fuera tan brusco, y de repente, sópale, le daba un giro rápido hacia la izquierda o hacia la derecha, sin que el paciente... La Bruce Lee, así no. La Bruce Lee, ¡pum! Y entonces, sí, debe ser así algo brusco. Entonces, si el paciente en todo momento puede ver mi nariz, la prueba es negativa y ya me preocupo. Si el paciente en un momento sus ojos pierden mi nariz en la sacudida y luego se corrigen y me vuelven a ver la nariz, ahí es cuando la prueba es positiva. Entonces, y también en general, cuando la exploración HINT nos da tranquilidad, debe de tener los siguientes puntos. Que el nistagmo sea unidireccional, o sea, que solamente sea hacia la izquierda, y que si tú le dices ve hacia la derecha, no empiece el nistagmo hacia la derecha, o sea, unidireccional. Que no haya este vertical skew, ¿cómo se dice en español, Aldo? Bueno, esta prueba cuando le tapas el ojo y que los ojitos se queden ahí, sin que se estén moviendo, bailando para todos lados. Y cuando el impulso cefálico sea anormal. Entonces, eso nos da tranquilidad y podemos decir, bueno, se trata de algo periférico, no hay que espantarnos. Y cuando me preocupo muchísimo, cuando veo un nistagmo que es bidireccional o que es vertical, hay que preocuparnos cuando solamente uno esté presente, que es la diferencia con el otro. Para que estemos tranquilos, deben de estar los tres presentes. Para preocuparnos con uno que esté presente, nos preocupamos. Entonces, si el nistagmo es bidireccional o vertical, que esté la prueba del vertical skew positiva, o que el impulso cefálico sea normal. Entonces ahí es cuando hay que hacer un abordaje más dirigido hacia un problema neurológico central. Y otra de las maniobras que tu práctica principalmente como nefrólogo, inclusive te toca a ti ver a los pacientes con vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Y la forma de diagnosticarla es con la maniobra de Dix-Hallpike, en donde sí o sí tenemos que saber hacerla. Tú le pides al paciente que eleve un poco su cabeza, lo giras y lo dejas caer sobre la mesa de exploración, de tal forma que su cabeza caiga sobre ella, ¿no? Flotando, y vemos que el paciente, después de un periodo de latencia corto, le provocamos el vértigo y vemos ese nistagmus, que, ojo, aquí el nistagmus en la maniobra de Dix-Hallpike para vértigo postural paroxístico benigno es un nistagmus rotatorio horizontal, y no significa que sea algo central, ¿no? Ahí es donde es normal verse ese tipo de vértigo. Entonces ya lo hacemos a los dos lados, dependiendo de donde tengamos diagnosticado o la sospecha, y después hacemos una maniobra correctiva que se llama la maniobra de Epley.
esta maniobra de Dix-Hallpike es para diagnosticar vértigo postural paroxístico benigno de los canales semicirculares posteriores, porque también hay horizontales y anteriores, pero bueno, es un poco más complicado, ¿no? Esta sí te ha tocado aplicarla. Sí, cómo no, fíjate que ahí es cuando los pacientes se enojan, ¿no? Porque tienen el episodio de vértigo en la mañana, cuando estaban, no sé, llevando al hijo a la escuela y se agacharon a recoger al niño, y es ahí cuando se marean, ¿no? Esa es la historia clásica, que hacen un movimiento con la cabeza. Y entonces se acuestan, lo que sea, se les pasa, van con el doctor, ya están bien, y ya no tienen nistagmo, ya no tienen nada, cuando llegan contigo están bien. Muchas veces también llegan mareados. Entonces tú haces la maniobra de Dix-Hallpike para reproducir lo que pasó. Entonces ya están todos mareados otra vez, te la rayan un poco, pero luego haces la maniobra de Epley y reacomodas el otolito que anda ahí bailando, y como por arte de magia se curan, y entonces ya quedas como un maldito genio. Te vomitan los Y pies y después eres un dios, ¿no? exacto, exacto. Entonces, a mí me gusta hacer aquí una distinción, porque esto ya lo aprendí últimamente. Cuando era residente o cuando estaba recién egresado, yo le hacía todo a todos los pacientes, pero si son más inteligentes de lo que yo fui, la maniobra de Hind aplica más en los pacientes con nistagmo espontáneo, que te llegan así con los ojos bailando y que el vértigo tiene de horas a días. Esos van directo al Hind y a lo que explicamos. Y a los que se merecen Dix-Hallpike son los que tienen vértigo, que es de episódico y en periodos cortos, desencadenados por movimientos de la cabeza y sin nistagmo espontáneo. Entonces, es ahí el otro tipo de pacientes, son los dos grandes rubros de pacientes que pueden llegar a verlos con este tipo de vértigo. Es correcto. Ya hablamos de este acrónimo o abordaje de T-Trade del doctor Newman, que está buenísimo, pero en ocasiones los pacientes nos dan una información un tanto vaga de la temporalidad o de los desencadenantes y pues no sabemos qué hacer del todo en esos casos. Entonces, en estas guías de Grace comentan sobre un algoritmo que se llama Standing y te da 4 pasos bien sencillos. El primer paso dice, ¿tiene nistagmus presente? Si la respuesta es sí, el siguiente punto es las características del nistagmus. El tercer punto es hacer la prueba del impulso de la cabeza, nada más, no pide Q, ¿no? Que es la desviación de los ojos al taparlos uno u otro. Entonces le haces la prueba de impulso y el siguiente y último paso es valorar la capacidad del paciente de ponerse de pie y caminar. Entonces, viene una tabla muy bonita en donde le dan un valor a la marcha, ¿no? De grado 0 al grado 3. Y bueno, grado 0 es una marcha normal y grado 3 es un paciente que ni siquiera puede ponerse de pie sin ayuda o que se cae su postura. Y esta tiene un valor predictivo positivo para un EBC muy, muy alto, ¿no? El 100% prácticamente. Entonces, es importante cómo abordar con este pequeño algoritmo que simplifica algunas cosas y bueno, ahí lo pueden revisar también en esas referencias. Entonces, la continuación del caso, mi estimado Aldo, ya haciendo la exploración de Laura, encuentras que el nistagmo es horizontal, unidireccional hacia la derecha, y recordemos que ella se levantó ya con el mareo sin ningún desencadenante, entonces ella lleva varias horas con este vértigo. Le haces la sacudida de la cabeza y fue positiva. La prueba del skew vertical fue negativa, y la audición, ahí lo que le pudiste ahí tú averiguar en el consultorio, parece que estaba bien. Tenía una alteración de su balance bastante leve y podía ella caminar de forma independiente. Ya con esto, ¿qué diagnóstico integras, mi estimado Aldo? Primero danos el síndrome, una vez más, y después el diagnóstico que integraste. Y pues es un síndrome vertiginoso agudo, ¿no? Con que tiene nistagmus presente, un nistagmus unidireccional, con una prueba de impulso de la cabeza positiva, que eso nos habla de algo periférico, ¿no? Y que la prueba de la marcha la pasa bien, entonces todo nos descarta algo central. Ahora, ¿cómo evaluamos la audición? Muy sencillo, frotas nada más tus dedos cerca de las orejas y eso es todo. Entonces, la sospecha, debido a ser un vértigo continuo, espontáneo, sin desencadenantes, es de una neuritis vestibular, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, Aldo, ya vimos este paciente cae perfectamente en
en tu diagnóstico y regresando a lo que les comenté, tenía las tres cosas negativas, ¿no? Bueno, tenía el vértigo espontáneo, skew vertical negativo y la sacudida de la cabeza positiva. Entonces nos quedamos tranquilitos de que no es nada malo y que es algo periférico. Entonces parece una neuritis vestibular que ya con la historia clínica es donde tú integras todo lo demás, ¿no? No con la exploración, sino con la historia. ¿Cuáles son las otras causas comunes de vértigo y cómo se presentan, mi estimado Aldo Rodrigo? Existen las que llaman las grandes tres, ¿no?, de vértigo. La más común y curable, el BPPV, vértigo postural paroxístico benigno. La más común y no peligrosa, como es la que tiene nuestro paciente, pero tiene los síntomas similares a un EBC, ¿no?, que es la neuritis vestibular. Y la más temida, ¿no?, que es el EBC o el evento vascular cerebral, que se presenta como un mareo. El vértigo postural paroxístico benigno, que ya hablamos un poco de él, pues tiene estos episodios cortos de segundos de duración que se desencadena por movimientos de la cabeza, es al acostarse, al girar en la cama, al incorporarse o al agacharse, y mejora de estar quieto. Pero ojo, el paciente te dice que tiene mareo, pero es un mareo residual. Pero cuando hace estos movimientos de cabeza, pues ahí es cuando se le mueve el mundo, ¿no? Estos pacientes no tienen nistagmus espontáneo y el nistagmus lo provocamos ante la maniobra de Dix-Hallpike. En estos pacientes no hay que hacer el hint o el movimiento de cabeza de Bruce Lee. Esto lo hacemos únicamente en pacientes con vértigo constante y con nistagmus. Pero estos pacientes hay que hacer la maniobra de corrección de Epley, que ahí verán los videos que les vamos a mandar. La neuritis vestibular es este vértigo como el que tuvo nuestra paciente, que se exacerba con los movimientos. La mayoría de los vértigos se exacerba con los movimientos. No se desencadena, ojo, se exacerba con los movimientos y es de horas a días, es continuo. Y bueno, va desapareciendo. Este equivale a la parálisis facial de Bell. Le sucede lo mismo, pero a nuestro nervio vestibular le sucede exactamente lo mismo. Puede ser por un virus, ¿vale? Por eso se fijan que lo tratamos muy similar hasta con esteroides. Y fíjate que algo que siempre se nos pase y que a mí se me pasó muchas veces es la migraña vestibular, que es bastante común, pero casi no le diagnosticamos. Es una causa muy común de vértigo central, pero que no es peligroso. Se presenta más o menos como una neuritis vestibular en cuanto a que el vértigo puede durar de minutos a días, pero con historia de episodios previos y muy importante con historia de migraña. Entonces, aparte del vértigo, tienen cefalea múltiples con los síntomas clásicos de migraña: náusea, vómito, fotofobia, fonofobia, aura, etcétera. Lo tricky aquí, la situación es que 50% de los pacientes tienen casi puro vértigo sin cefalea. Entonces, es otra de las cosas que debemos de tener un alto grado de sospecha para diagnosticarlo, y es algo que se nos va fácil. Sí, es esta migraña vestibular. Hace poco vi un caso y bueno, la vi igual sin cefalea, entonces pues lo hace un poco más difícil, pero bueno, era una paciente con historia de migraña y que tenía episodios. Otra vez, este entra dentro del rubro de episodios, ¿no? Iban y venían y le habían pasado varias veces durante su vida. Y bueno, ella vivía con difenidol, que se lo daba ahí el médico tratante. Y el dolor de cabeza, pues puede ser a veces antes, durante o después. Entonces lo hace, como dices, más difícil. Algunos dicen que es la segunda causa más común de vértigo y tenemos tal vez todos más presente el Meniere, ¿no? Y Meniere de pronto es como el feocromocitoma de la hipertensión. Y la migraña vestibular realmente sí es algo que veremos otra vez, estar más alertas a este diagnóstico. Meridiana es algo muy característico lo que les pasa a los pacientes, porque la audición les baja, además tienen tinnitus y sienten como si tuvieran agua metida en el oído, o sea, tienen una plenitud óptica. Yo solamente me acuerdo de haber visto un caso y se presentó de forma clásica. Entonces tuve suerte, no es que haya sido un mega diagnosticador, sino que me lo describió como de libro. Y otras causas de vértigo que hay que tener en cuenta en el paciente correcto son ataques isquémicos transitorios, casi siempre en pacientes con alta carga de enfermedad vascular, arritmias, que esos pueden ser tricky. Si llega el paciente arrítmico, pues está fácil, pero si llega en un periodo que no tiene la arritmia, pues ahí está un poco más complejo. Ataques de pánico, lo cual eso sí nunca he visto, afortunadamente, y como parte de un síndrome vasovagal, que no sé, Aldo, si te haya tocado ver alguna de estas patologías presentarse con vértigo. Sí, platicamos con un electrofisiólogo, pues muchos de sus pacientes que hacen estas arritmias se manifiestan con estos mareos, ¿no? Y justo puede ser hasta una indicación de poner marcapasos en el contexto adecuado. Entonces sí creo que entran, como vimos en el artículo de la Clínica Mayo, que hasta la mitad de los casos es por una causa médica, o sea, no vestibular, etcétera, y hay que estar pendientes.
Claro, 21% de los casos tuvo una causa cardiovascular. El doble que las causas neurológicas, que son las que más nos preocupan. Y hablando de cosas neurológicas, Aldo, ¿a quién le hacemos imagen y a quién no? A todos, ¿no, verdad? Justo si adquirimos las herramientas necesarias y aprendemos a hacer estas maniobras, la verdad es que tranquilamente podemos mandar a un paciente a casa, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Un paciente que llega con vértigo, que no lo revisaste bien y le hiciste una tomografía que no sirve, y la tomografía es normal y lo mandas a casa con difenidol. Eso no debemos de hacerlo. Entonces, la imagen, ¿a quién no hacerla? Pacientes que no hay características centrales nuevas o algún síndrome neurológico, en aquellos donde no tenemos las peligrosas D, ¿no? Diplopia, disartria, dismetría, disfonía o disfagia, aquellos en donde la marcha no es intensamente anormal. Los pacientes creo que los podemos mandar a casa y dormir nosotros tranquilos. ¿Qué piensas tú, Meras, de esto que comentamos de la tomografía y la resonancia? Ahora, las TACs son, yo creo, inútiles en el contexto de un vértigo que se origina en la fosa posterior. Puede ser que si el paciente tiene un TIA, que no fue TIA, sino un EBC pequeño y ya tuvo tiempo de evolucionar y que se vea, puede ser que lo lleguen a ver, pero eso es lo menos frecuente. Entonces, las TACs, yo les diría, mejor no hagan la TAC, mejor espérense y hagan una resonancia magnética que va a dar mucha más información, van a poder evaluar la fosa posterior con mayor claridad y me van a ahorrar algo de dinero en el paciente y sobre todo, si hay algo, lo van a pescar y no lo van a demandar. Esa es la situación. Entonces, aquí en sí, la resonancia magnética, a quien tenga sospecha obvia de EBC, con un nistagmo patológico, con dismetría, con alguna ataxia troncal, yo que sé, que está lateralizado, etcétera. O que tenga nistagmo más un Hintz anormal o dudoso, como lo mencionamos, que tenga solamente una de las cosas que mencionamos que te haga sospechar algo central, que el nistagmo sea vertical o bidireccional, que la prueba de la sacudida de Bruce Lee de la cabeza sea negativa o que tenga el prueba de skew vertical positiva. Entonces, con una que tenga, ese ya tómenselo con más calma y si tiene factores de riesgo de infarto, con mayor razón. Y pacientes que tengan nistagmo y Hintz normal, que esto es lo que yo aprendí hasta ahorita, pero que tenga marcha anormal, como que incapacidad para pararse o mantenerse de pie, a esos también que no se nos vayan a ir sin su resonancia. Excelente. Sí, las guías Grade 3 dicen, recomendamos no hacer tomografías. O sea, fue un punto muy, muy claro. Es algo importante para que se quede con ustedes en este podcast. Y sí, cuando nos quede la duda que hayamos usado nuestras herramientas disponibles, nuestra historia clínica y nuestra exploración física, pues ni hablar, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Y mi estimado Aldo, ¿tienes algunos puntitos para llevar a casa que nos puedas comentar, dado que estuviste totalmente embebido en este tema? Bueno, antes de los puntos, digo, no solamente es cuando sospechemos una causa central realizar estudios de neuroimagen, sino interconsultar, ya sea si tienen un otoneurólogo o un otorrino o un neurólogo con énfasis o pasión o interés por este tipo de temas, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que apoyarnos de nuestros compañeros. Y de los puntos para llevar a casa es que diferenciar los diferentes tipos de mareo pues no tiene mucha utilidad, que las causas o el diagnóstico diferencial son diversos y pensar también en las causas médicas, ¿no? Como anemias, sepsis, TEP, que te pueden dar mareo o vértigo, que hay que saber identificar las causas más comunes y diferenciar los lobos vestidos de oveja o usando las herramientas como es hacer el HINT, ¿no? Conocer estos nuevos algoritmos que nos ayudan mucho y no estar tan a ciegas. Y por último, pues no mal usar nuestros estudios de imagen, ¿no? Para ocultar nuestras deficiencias, ¿no? Muy buen punto ese último. Creo que no tengo nada que agregar, todo lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo y creo que mis puntos claves los fui dando conforme íbamos platicando. Bueno, espero que les haya gustado este episodio y les vamos a pasar los artículos, las ligas para que vean los videitos en YouTube, porque ahí es donde les va a quedar muy claro qué hacer y lo que deben de quedarse de este episodio es a quién hacerle qué maniobra de las que revisamos y qué paciente podemos decir con tranquilidad, este paciente no necesita nada, que se vaya a su casa, y qué paciente decir, pero mejor si le hago la resonancia a este hombre o a esta mujer. Y eso es todo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos.
Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.